Buen día. Este grupo está conformado por Andrea Erazo y Verónica Esteves, quienes en esta oportunidad les presentamos información recabada sobre la empresa industrial de producción de tilapia. La producción de tilapia es una alternativa productiva dentro del campo de la piscicultura. En Ecuador, con el colapso de la industria del camarón por el virus del síndrome de la mancha blanca, se estimuló el cultivo de esta especie, incluso llegando a ser muy demandada a nivel internacional, y actualmente constituye una de las actividades acuícolas más importantes en el territorio nacional. En los últimos años, la demanda de la tilapia ha aumentado dado que es una alternativa más saludable y también económica para la alimentación, comúnmente destinada al autoconsumo en el mercado interno, pero este es aún muy pequeño. También es muy apetecida por turistas nacionales y extranjeros en zonas donde prevalece el turismo comunitario. Por ello, se ha originado un crecimiento continuo de la industria y se han implementado nuevas tecnologías o procesos que agregan un valor adicional a la producción. El Ministerio de Acuacultura y Pesca en Ecuador indica que se cultiva mayormente en las provincias de la costa, como en Guayas, en los ríos, en Santo Domingo de los Áchilas, también en la Amazonía, en Sucumbíos, en Pastaza, en Napo y en Zamora Chinchipe, y también en ciertos lugares de la sierra, como Cotopaxi, Bolívar, Loja y Azuay. Sin embargo, algunas de estas zonas realmente no cumplen con los requisitos climáticos que son importantes para la producción, por lo que la calidad del producto se ve afectada. Entonces, una de las problemáticas que atraviesa esta industria y que debe atenderse con prontitud o con suma urgencia, dado que se trata de un producto destinado al consumo, es la obtención de productos de mala calidad y surge por diversas causas. Entre ellas se pueden identificar, por ejemplo, la falta de cuidado y manejo y control de la materia prima, por ejemplo, los ingredientes de la dieta alimenticia de la especie, que son uno de los elementos más importantes para su crianza, pueden alterar su calidad. También la falta de manejo y mantenimiento de la infraestructura y del equipo que se utiliza, lo cual puede originar infecciones, enfermedades y aumentar el índice de mortalidad de estos seres vivos. En relación con esto, se puede mencionar al hacinamiento en los estanques, que deriva en un medio de desarrollo insalubre para las especies, y finalmente el incorrecto desarrollo del proceso productivo debido a la falta de capacitación del personal sobre asuntos importantes concernientes a controles de calidad principalmente. Etapas del proceso productivo para la producción de tilapias. Preparación de los estanques. Es indispensable seguir las siguientes fases de desinfección, secado, remoción del suelo, encalado y fertilización. Esto ayuda para mantener un entorno saludable para los peces en su posterior siembra. La compra de los alevines. Es importante el empaquetado en bolsas de plástico y su transporte llevarlo con sumo cuidado para evitar las fuertes precipitaciones que ocasionan la mortalidad de los mismos. La aclimatación. Esto se debe igualar la temperatura del agua de transporte y del agua donde los peces van a ser sembrados. Por lo general, esto se requiere de 15 a 30 minutos, a una diferencia de temperatura no mayor a 3 grados centígrados, que es tolerable. Esto para evitar que el cambio brusco de temperatura ocasione un choque térmico en los alevines. En la siembra, es indispensable de rangos amplios, ya que los peces crecen más rápido cuando tienen mucho más espacio y una mayor cantidad de agua. En la precría, en esta fase se comprende la crianza de los alevines con un peso entre 1 a 5 gramos. Generalmente se realiza en estanques con área entre 350 y 800 metros. En esta fase es necesario colocar redes para proteger a los alevines de los posibles depredadores. En su crecimiento, los peces son alimentados con alimento balanceado cuyo contenido en proteína es de 30 a 32%, dependiendo de la temperatura y el manejo de la explotación. Esto se lo debe realizar manualmente y unas 4 veces al día. El engorde. En esta fase se comprende la crianza de la tilapia, desde entre los 80 gramos hasta el peso de cosecha. Generalmente se realiza en estanques de 1000 a 5000 metros, con densidades entre 1 a 30 peces por metro. En esta etapa ya no es importante las redes, ya que debido a su tamaño ya no poseen depredadores. En su cosecha. La cosecha es la etapa final del cultivo. Se realizan cuando los animales han alcanzado un tamaño adecuado para su venta. Para la cosecha se puede utilizar atarellos o chinchorros que no dañen el producto. En la entrega a comerciantes, en esta etapa se presenta el producto en un estado de congelamiento, que se requiere de la inversión de un excelente equipo de frío que permita enfriar, congelar y mantenerlo eficientemente. Y por último, el consumidor final, que es la entrega del producto, que pasa por un proceso de viscerado y congelamiento dependiendo de su distribución. La empresa industrial de producción de tilapias debe tener un sistema de costos que se adapte a sus necesidades. Tomando en cuenta que los clientes plantean especificaciones para sus pedidos, es ideal llevar un sistema de costos por órdenes de producción para controlar la calidad y la eficiencia en cada eslabón del proceso productivo.
En cuanto a los elementos del costo bajo este sistema de costeo, para esta industria o para esta producción podemos identificar lo siguiente. Los materiales directos, que se caracterizan por ser identificados directamente en el producto, tener una cantidad representativa y un precio significativo. En el caso de esta industria tenemos a los alevines y a los sacos de balanceado para cada etapa de la crianza. Cabe recalcar que es importante que este alimento contenga nutrientes esenciales tales como proteína, vitaminas, minerales, lípidos, entre otros, para el correcto desarrollo y crecimiento de las tilapias. Además tenemos también a la mano de obra directa. Como sabemos, hace referencia a aquellos trabajadores de planta que intervienen directamente en la producción del producto, tanto con su esfuerzo físico como mental. En esta industria identificamos a los trabajadores encargados del manejo y el control del producto en cada estación del proceso productivo, por ejemplo, en la siembra, en la alimentación, en los cambios de piscina, en la precría, en el engorde y en la cosecha, en cada etapa del proceso productivo. Además, también para realizar las supervisiones, las capacitaciones y el seguimiento de este proceso se requiere a un técnico especializado. Y finalmente, en los costos indirectos de fabricación identificamos, por ejemplo, a la materia prima indirecta, que hace referencia a los materiales y complementos para la producción. En este caso, para la producción de tilapias tenemos que en ciertas etapas del proceso de crecimiento se requiere añadir, por ejemplo, concentrado, harinas, alcohol y la hormona para la reversión para mejorar la calidad del producto. Y para protegerlo, en cambio, se hace uso de malla antipájaros y de hilos nylon. En la mano de obra indirecta se contabiliza el rubro correspondiente al costo de las remuneraciones de aquellos trabajadores cuya función no está directamente relacionada con la producción. Por ejemplo, tenemos al bodeguero, al conserje, al guardia, al jefe de producción, al personal encargado del mantenimiento, al personal administrativo y al personal de ventas. Además, también aquí tenemos a la carga fabril, que comprende a otros costos indirectos en los cuales la empresa industrial incurre para la producción. Por ejemplo, podemos identificar y mencionar a las depreciaciones de los activos fijos de la planta, también al pago de los servicios públicos, principalmente de la electricidad y el agua, al gasto en mantenimiento de la maquinaria y otros activos fijos utilizados en el proceso productivo, también al costo de los combustibles, al costo del transporte, al pago de los seguros tanto de los trabajadores como de los bienes que posee la empresa y aquellos insumos de fábrica como los útiles de limpieza, como los uniformes, como los equipos de protección, entre otros costos indirectos recurrentes de la industria. Por otra parte, otro aspecto importante dentro de este sistema de costeo son los documentos necesarios para el correcto tratamiento de cada uno de los elementos del costo de producción. Dos de los más representativos a mencionar son la orden de producción, cuyo responsable de elaboración es el jefe de producción en base al pedido autorizado por el gerente general. Este documento, además de contener todas las especificaciones de una orden, señala el inicio de la producción y el tiempo de finalización de la misma. Otro documento importante es la hoja de costos, que se utiliza principalmente durante el ciclo productivo para ir acumulando los costos de cada elemento del costo de producción en cada orden que se realice. Cuando se ha terminado el producto, ésta debe liquidarse. Con la información recabada planteamos que dentro de la propuesta estratégica es importante la implementación de un proyecto de esta magnitud en zonas con condiciones adecuadas para la producción para obtener así productos de buena calidad y con menores costos, que es lo más importante. Además, si en dichas zonas hay la posibilidad de realizar alianzas estratégicas con instituciones que promuevan estos programas de fomento para la producción de animales menores como la tilapia, el proyecto tendrá ayuda para su financiación. En esta empresa de producción de tilapias, igual que en las otras industrias, la necesidad de contar con un sistema de contabilidad de costos es evidente debido a los beneficios que conlleva para la misma, no solo a nivel interno de la organización al mejorar la gestión de los costos y de los recursos de producción, sino también a nivel externo al mejorar la eficiencia y la competitividad. Es bien sabido que el mercado y la competencia cada día son más exigentes, por lo que es importante que una empresa optimice sus recursos y gestione correctamente sus operaciones. La producción de tilapia se inicia con la escogencia del lugar apropiado y con la producción de alevines sanos y de calidad. Para ello, los reproductores se tienen en estanques específicos donde las hembras ovipositan los huevos en nidos dentro del agua, donde son fertilizados por el macho. Luego la hembra se los coloca en la boca para incubarlos. Para extraer los huevecillos, se le lava la boca a la hembra, enseguida se desinfectan y se colocan en incubadoras donde eclosionan. Las larvitas, cuando son móviles o rebalses, se trasladan a un tanque de maternidad. Ahí son llevados a tanques de precrecimiento antes de despacharlos.
El despacho ocurre cuando tienen de 3 a 5 gramos según los requerimientos del cliente. Los alevines se transportan en tanques o bolsas plásticas con oxígeno hasta que son sembrados en los tanques o jaulas flotantes para su crecimiento, engorde o finalización. Ya en las jaulas flotantes o estanques se procede a alimentarlos inicialmente con una dieta rica en proteína en la fase de crecimiento. Dieta con 38 al 40% de proteína, y en la fase de engorde se reduce la proteína a 30 o 32% y en la fase final a 25 o 28% de proteína. Según los requerimientos del mercado, pueden durar en los estanques o jaulas de 3 a 9 meses. Los periodos más cortos de crecimiento suceden cuando se requieren animales vivos o enteros para el mercado con un peso de 150 a 200 gramos, mientras que los periodos más largos cuando es para fileteado con un peso de 1050 a 1150 gramos. Los estanques de cultivo se hace necesario el recambio de agua cada 2 o 3 semanas, lo que no ocurre en las jaulas flotantes. La cosecha, según el nivel de tecnología, se hace con atarrayas o arrastrando las jaulas a embarcaderos donde se liberan las tilapias a las mangas construidas para tal propósito, para ser succionadas y vaciadas a tanques fríos y aireados como parte de las buenas prácticas de bienestar animal. Las tilapias se trasladan vivas a las plantas de proceso con tiempos controlados para evitar el estrés de las mismas. Al llegar a las plantas de proceso, los tanques donde se transportan las tilapias vivas son vaciados, pasando al área de aturdimiento con hielo a menos 5 grados centígrados por 15 minutos antes de ser degolladas en tanques específicos. Luego pasan a tanques de desangrado, enseguida al proceso de descamado y eliminación de piel con máquinas especiales. A continuación, pasan al proceso de fileteado, el cual es hecho a mano. Los filetes son cortados con cuchillos en forma manual para eliminar las últimas porciones de piel y porciones sueltas de filete, y allí pasan al área de congelado sobre mallas transportadoras. En esta área pasan un proceso de selección de los filetes, donde la clasificación se hace por peso de manera mecanizada antes de ser empacados. Los restos del fileteado son enviados a fábricas de harina como materia prima de concentrados. Para garantizar la inocuidad del producto se seleccionan las áreas donde se construirán los estanques. Las mismas no deben tener contaminantes como metales pesados, plaguicidas, que las aguas estén contaminadas o que los riesgos de contaminación no se puedan controlar. El mayor riesgo de exposición a los contaminantes, ya sean estos químicos o microbiológicos, está con el uso de concentrados que puedan ser portadores de estos contaminantes, o bien durante la cosecha que se puedan contaminar con el hielo si el mismo no se produce con agua potable, o bien al entrar en contacto con superficies contaminadas durante el transporte o descarga. Además, puede ocurrir contaminación del producto a lo largo del proceso, durante el desembarque, el aturdimiento, el degollado, el desangrado, el descamado, la eliminación de la piel, el fileteado, el tallado, congelado e incluso durante el empaque del mismo. Para ello, se toman las más estrictas medidas al ingreso en las áreas. Las personas deben llevar indumentaria especial que no se haya expuesto a contaminantes fuera del área. Las botas de hule deben lavarse con agua con desinfectante a base de amonio a 200 partes por millón. Las personas deben lavarse las manos con yodo a 25 partes por millón. Las llaves de los chorros no se deben abrir con las manos, sino con pedales activados con los pies o piernas. Antes de ingresar al área de fileteado, las personas deben pasar por un área que insufla aire a presión para eliminar cualquier partícula grande sobre la superficie del equipo de protección. Ya en las áreas de proceso, el equipo utilizado es constantemente desinfectado. De igual manera, las tilapias enteras y los filetes son desinfectados siempre que pasan por tanques de agua con cloro a una concentración de 1 parte por millón. Las superficies que entran en contacto con el producto deben estar siempre desinfectadas. El mayor riesgo a la inocuidad es cuando el producto se usa ocasionalmente crudo para ceviche. Sin embargo, el uso principal es el de usar filetes cocidos antes de su consumo. Existe un monitoreo constante de las aguas, superficies y cumplimiento de procedimientos para evitar, controlar o minimizar cualquier riesgo de contaminación. En la producción de tilapia no se utilizan antibióticos, únicamente los desinfectantes o antimicrobianos para la desinfección de los huevecillos, o bien en los alevines se usan hormonas para revertir el sexo de hembras a machos. La observancia de todas las medidas mencionadas anteriormente permitirá la obtención de un producto no solo de calidad, sino también con la inocuidad que requiere el consumidor.